Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día, como siempre, nuestra catequesis, que nos enseñan tantas cosas lindas. Todas estas propuestas que Jesús nos trae son enseñanzas para nosotros en la vida cristiana, en la vida de un niño, en la vida que tenemos que llevar en nuestra propia familia, en nuestra relación con mamita, con papito, con nuestros hermanitos, con nuestros compañeritos. Hoy el tema que vamos a presentar, queridos niños, y vamos a estudiar con Jesús es... El tema del día de hoy es la vida de María en Nazaret. La vida de María en Nazaret. Vamos a saber entonces cómo nuestra madrecita vivía en Nazaret. Y para eso vamos a escuchar, como siempre, la palabra de Dios desde la Biblia, queridos niños, cómo nos va enseñando y nos va contando, nos va narrando cómo vivía María en Nazaret. Por lo tanto, escuchemos la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después, se pusieron a buscarlo entre sus familiares y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y ahora juntos entonces, después de haber escuchado esta hermosa palabra de Dios, cómo nos cuenta que María vivía, se comprometía, actuaba, trabajaba y hacía tantas cosas en Nazaret, nos cuenta a nosotros entonces esta narración bíblica, lo hermoso, ¿verdad?, de este compromiso de nuestra madrecita. Queridos niños, tengan sus cuadernitos, como siempre, su Biblia, tengan todo para escribir también, porque nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Mi nombre es Jesús y vengo de Nazaret, en Galilea. ¿Y para qué has venido a Samaria? Para cumplir la voluntad de aquel que me envió y a traerles las buenas noticias. Arrepiéntete de todos tus pecados, puesto que el reino de Dios está muy cerca.
La mujer que conociste dice que tú eres el Mesías. El libro del profeta Isaías menciona: el Espíritu de Dios está sobre mí, y por lo tanto Él me ha ungido. Aquel que me envió a dar las buenas noticias a los pobres, a decirle a los prisioneros que serán liberados, a los ciegos que podrían ver, y a los afligidos que serían llamados a proclamar el año de gracia del Señor. Lo digo de nuevo, el reino de Dios se acerca. Ya estamos muy cerca, mujer. Pronto llegaremos. Buscaremos dónde pasar la noche. Está bien, papá, pero Pirrus tiene sed. ¡Miren allá! Vamos. Josué, mira, parecen ladrones. La paz sea contigo. Y también sea contigo si vienes en paz. Parece que necesitan ayuda. Que Dios te bendiga, buen hombre. Muchas gracias. Tomen estas frutas, por favor. Infortunadamente se nos acabó el agua. Aún tenemos agua en nuestras alforjas. ¿Hacia dónde van? Vamos a Cafarnaún, donde Jesús de Nazaret vive en el lago, con los pescadores. Para allá vamos también. ¿Por qué razón lo quieren ver? ¿No has visto a mi hijo? Él está paralítico y quiero que Jesús lo toque y lo sane. ¿Y ustedes por qué lo quieren ver? Le llevamos un mensaje. Que Dios los bendiga. ¿Me darás el pescado? Sí, tómalo. Pero, ¿qué quieres hacer con él? ¿Escuchaste? Jesús ha vuelto.
Desde que Jesús está con Pedro, ha habido gente de toda Galilea, de Samaria e incluso de Jerusalén que ha venido a Cafarnaúm. ¡Mujeres! ¡Mujeres de la casa! ¿Qué quieres, Zefir? Se lo he traído a Jesús. ¿Y por qué Zefir? ¿No lo sabías? Jesús es mi amigo. Aquí está Zefir el perezoso. ¿Y cuál es tu excusa hoy? He estado trabajando con mi padre desde el amanecer y luego fui a darle un pescado a Jesús. ¿Y entonces? Y entonces... Bien hecho. Pero esa no es razón para llegar tarde a la escuela y lo sabes. Por favor, abran paso. Déjennos pasar. Si realmente te preocuparas por tu hijo, habrías venido esta mañana como todos para ver a Jesús de cerca. Yo llegué aquí antes del amanecer. Todos queremos preguntarle. Quizás debamos esperar un poco más. No, es muy tarde. Vamos al otro lado de la casa. No hay tiempo. No, subámonos al techo. No guardes tu tesoro en la tierra, donde la polilla lo carcoma y destruya también, y que los ladrones puedan robarlo. Guarda tu tesoro en el cielo, ya que donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¡Oh, miren eso! Jesús. Perdono tus pecados. ¿Qué? No, eso no puede ser. Es increíble. No puede ser. ¿Qué quiere decir? ¿Quién se cree que es? Él cree que es Dios. ¿Qué es más fácil decir? ¿Perdono tus pecados? ¿O levántate y anda? ¿Pero qué dice? Ahora que saben que el Hijo del Hombre está autorizado para perdonar los pecados en la tierra, yo le digo, levántate, toma tu camilla y anda. Mis piernas, mis piernas. ¡Oh, miren! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Es un milagro! ¡Oh, Dios! ¡Mírenlo, ahí va! ¡Mírenlo! Está caminando. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Jesús. Oh, es maravilloso. Ustedes han estado buscándome por algún tiempo, ¿verdad? Sí, así es, maestro. Maestro, te tenemos un mensaje. Juan el Bautista ha muerto, por orden de Herodes. No puede ser. ¿Por qué?
cuando Él nos envió a ti y le llevamos tu respuesta, ¿qué dijo de mí? Juan dijo: después de mí vendrá alguien que es mucho más poderoso que yo, y no merezco desatar la cinta de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él reunirá el trigo en el granero y quemará los restos con un fuego que no se podrá apagar. Su tarea se cumplió de acuerdo con la voluntad del Señor. ¿Qué van a hacer? ¿Nosotros? Vinimos a seguirte, Señor, si es tu voluntad. Que Dios los bendiga. Ahora síganme. Son bienvenidos. Vamos. ¡Jesús! Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos nosotros volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Con esta catequesis y hoy con un tema muy importante, querida Melissa, queridos chicos. La vida de María en Nazaret. La vida de María, ¿dónde? En Nazaret. En Nazaret. Entonces, cómo ella vivía, cómo ella se comprometía, cómo hacía las cosas, como una mamá que vive en su casa, queridos chicos, que le cuida a los niños, que le cuida, que plancha, que cocina, que lava, que atiende al esposo, que le atiende entonces a San José y sobre todo que le atiende al niño Jesús. Entonces, queridos niños, vamos a estar atentos porque nosotros ahora vamos a aprender algo más. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús hoy sobre la vida de su propia mamita? En aquel pueblo sencillo, Jesús vivía con la Virgen y San José en una casa humilde, en la que estaba situado también el taller de José. De esta etapa en Nazaret, los evangelistas nos dicen muy poco. Siendo todo tan normal, había poco que contar. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Qué interesante. Jesús nos cuenta y nos dice, ¿verdad?, que vivía con su mamá en Nazaret, con su papá. Pero la vida era tan normal, dice, que los evangelistas no cuentan mucho de esto. Porque lo extraordinario y lo fundamental después en nuestra vida de fe ciertamente que será la pasión, muerte y resurrección de Jesús que nos salva. Pero Jesús también tiene una vida normal en su familia, con mamita, con papito, va creciendo y eso nos dice la palabra de Dios, que fue creciendo poco a poco en sabiduría, en inteligencia, en ese compromiso real también, gracias a la enseñanza de sus padres. La Virgen María también tuvo dificultades cuando Jesús era adolescente. Así leemos en el Evangelio cuando su hijo se perdió en el templo. Ella le pregunta: «Hijo mío, ¿por qué hiciste esto? Tu padre y yo te estábamos buscando llenos de angustia». Y él responde: «¿No saben que tengo que estar en las cosas de mi padre?».
¿Se dan cuenta, queridos chicos? La vida normal de un adolescente. Jesús, que tiene la edad de ustedes, 12 añitos. Y Jesús, nosotros decimos que se pierde, decimos, pero en realidad se les pierde a María y a José. No es que Jesús se pierde. Jesús sabe muy bien y Él dice, yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y ciertamente eso le mete en dificultades a mamá María y a papá San José, que los buscan entonces de aquí para allá, desesperados. Y escucharon lo que decía la mamá, que le dice, hijo mío, ¿qué nos has hecho? Te estábamos buscando por todas partes. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? El Evangelio comenta, pero ellos no entendieron lo que les decía. Vemos aquí a Jesús como un joven que ya se sentía llamado a una misión concreta, y a sus padres le costaba entenderlo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Qué lindo, queridos chicos, porque esto es también lo que nos pasa a nosotros, especialmente a ustedes ahora en esta edad. A mí también me pasó, también les va a pasar a ustedes, y eso también les pasó a sus padres, cuando todos fuimos creciendo de a poquito y llegamos a ser adolescentes. Ustedes saben, queridos chicos, que la palabra adolescencia quiere decir de adolecer, quiere decir que comenzamos a mirar y queremos hacer algo diferente, algo nuevo. Queremos dejar ya las cosas de niñitos, y eso es bueno, dejar las cosas de niñitos, pero ¿para qué, queridos chicos? Para asumir una responsabilidad. Y Jesús se da cuenta de eso, que tiene que comenzar a asumir cosas nuevas. No puede seguir siendo un niñito, sino que tiene que ahora lanzarse y tiene que hacer las cosas, dice, que su Padre del cielo le estaba pidiendo. Muy bien, queridos chicos, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre viene a nuestro encuentro. El Señor que nos anima, que nos fortalece y que nos da todo aquello necesario para que nosotros podamos hacer una vida acorde a sus enseñanzas. Hoy leemos del libro de los Jueces, leitmotiv, idea central, el Señor es su Rey. Los de Siquén y todos los de Bet Miló se reunieron para proclamar rey a Abimelech, junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró, Jotán subió hasta la cumbre del monte Garitzín y desde allí gritó con voz potente: escúchenme, vecinos de Siquén, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo, sé nuestro rey. Pero el olivo dijo, y voy a dejar mi aceite, con el que se honra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera, ven a ser nuestro rey. Pero la higuera dijo, y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid, ven a ser nuestro rey. Pero la vid dijo, y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron todos a la zarza, ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza, si de veras quieren ungirme como rey, vengan a cobijarse bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Queridos amigos, esta no simplemente poesía, sino que una comparación tan hermosa, los árboles, ¿verdad? Está hablando a quién nosotros ponemos como rey, a quién nosotros ponemos al frente de una comunidad. El libro de los Jueces está reflexionando sobre una situación política bastante difícil de Israel. Parece que uno venía de Calio, ir ahí este día, lleva. Porque es una pregunta esencial y fundamental. ¿A quién ponemos? ¿Por qué lo ponemos? Entonces hace esta comparación, ¿verdad? Le llama al olivo y el olivo dice, no, yo voy a perder el tiempo a mecerme sobre los árboles. No, yo no voy a renunciar a lo mío. Le llaman a la higuera, la misma cosa. Yo ir a perder tiempo con esa gente. Después le llaman a la vid, yo perder mi mosto, todo eso con esta gente, cuando entendían bebé. Y después al final le llaman a la zarza, dice, espinas, dolor, angustia. Upean original dice.
Pero aquí ciertamente cuando se pone a gritar desde el monte Garitzín, Jotán, entonces nos está diciendo y nos está abriendo los ojos y nos dice, bueno, ¿qué responsabilidad ustedes tienen con respecto a su pueblo? ¿O cómo ustedes están asumiendo esa responsabilidad que el Señor les ha dado? ¿A quién lo están poniendo? Fíjense que sobre esto podemos seguir conversando mucho, queridos amigos, pero es el día en que tenemos que rezar verdaderamente por nuestro pueblo, por nuestra gente y en todas las instituciones. ¿A quién ponemos? Y también cuestionarnos, porque nuestra familia también es una institución. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quiénes son verdaderamente? ¿Será que somos el olivo? ¿Será que somos la higuera? ¿Será que somos la viña? ¿O simplemente también nosotros somos de esos espinos que hacen sufrir a los demás? Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora tengan su cuadernito porque vamos a hacer las preguntitas, a ver si somos capaces de recordar. La primera pregunta que los hago, porque justamente primero vamos a recordar, ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos chicos? La vida de María en Nazaret. La vida de María en Nazaret, que eso implica también la vida de Jesús y la vida de San José. Y por lo tanto, la primera pregunta, ¿qué nos cuentan los evangelistas de la vida de María, de Jesús y de José en Nazaret? De esta etapa de Nazaret, los evangelios nos dicen muy poco. Siendo todo tan normal, había poco que contar. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Siendo todo tan normal, entonces poco que contar, nada entonces extravagante, sino que la formación, la educación, así como nosotros, queridos chicos, no es que nosotros ahora ya somos los astros rey, sino que ahora nosotros comenzamos, queridos chicos, a formarnos para ser después así también como Jesús, un buen cristiano, Él mejor que nadie porque es el Cristo justamente, pero sobre todo nosotros tenemos que ser honrados ciudadanos. Bueno, vamos a esta segunda preguntita porque quiero escucharles a ustedes en su respuesta. ¿Tuvo, queridos chicos, María alguna dificultad también con su hijo Jesús cuando era adolescente? Sí, cuando Jesús era adolescente se quedó en el templo. María lo encuentra y le dice, «Hijo mío, ¿por qué hiciste esto? Tu padre y yo te estábamos buscando llenos de angustia». ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Entonces también María tiene angustias, tiene dificultades, le estaban buscando al niño Jesús, se quedó en el templo entre los doctores de la ley. Ciertamente que Jesús, ¿verdad?, estaba mirando y estaba buscando ya cumplir con la voluntad de su Padre del cielo, el Dios del cielo. Entonces dice que quedó ahí a discutir entre los doctores de la ley. Pero eso le causa una angustia también. Y esta es la vida de una mamá. La mamá que siempre está preocupado por el hijo, por la hija, porque quiere que crezca bien y sobre todo siempre que le está cuidando. Vamos a la tercera preguntita, queridos chicos. ¿Qué significa, queridos chicos, que Jesús se haya quedado en el templo ahí a discutir con los doctores de la ley? Significa que Jesús como adolescente ya sentía el llamado de Dios a una misión concreta. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Quiere decir que a nuestra edad como adolescentes nosotros poco a poco tenemos que ir ya despertándonos y entendiendo que el Señor nos pone una misión concreta que tenemos que cumplir. Y por eso Él va descubriendo y se da cuenta. Significa entonces que va descubriendo y dice, para algo Dios Padre me ha enviado. Tengo una misión concreta que cumplir. Muy bien, queridos chicos, vamos a pedirle a Jesucito que nos ayude, que nos bendiga y que podamos cada uno de nosotros descubrir esa misión que Dios Padre tiene con nosotros. Y rezamos juntos y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queridos chicos, y así vamos concluyendo hoy nuestro programa. Les dejo la bendición de Jesús para que nos ayude siempre a nosotros a descubrir nuestra misión en nuestra familia, con nuestros amiguitos, en el mundo. Que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.